Los eléctricos, la ¿hay que llamarlo ya electromovilidad? ¿O qué? ¿Lo llamas así? Se ha puesto de moda lo de Smart Mobility, pero la Smart electromovilidad está muy Mobility. bien. Sí, Acuérdate cuando hablábamos de los electrocreyentes, Vicente. Bueno, oye, Smart Mobility. Sí. Qué bien. Suena bien, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? Pues movilidad inteligente. Al final es buscar para tu desplazamiento la más limpia, la más barata, que la suma es eficiencia, Vicente. Bueno, no hay duda. Tenemos con nosotros un invitado que sabe mucho de esto porque lleva 10 años con el tema de vehículo eléctrico, la Smart Mobility. Buenas tardes, Carlos Bergera, responsable de Smart Mobility de Iberdrola. Hola, muy buenas tardes, David, muy buenas tardes. Bueno, nos acompaña también Vicente Ranz, que es en este Vicente. caso ¿Qué tal? el que maneja aquí todo en Luz de Cruce. Él es Smart Radio. Muy bien. Carlos, si estás utilizando algún tipo de manos libres, te rogamos que no lo uséis. Eso no tengo manos vale, libres. Perfecto. No se me oye bien. No. Entonces, fenomenal. No, es que nos había parecido y tal. Para que la movilidad del programa funcione bien, es mejor no utilizarlo, las manos libres, sí. Bueno, en este caso, aparte de mover muy bien las ondas hercianas, Vicente Ranz esta mañana estaba con Joaquín Longares, también el responsable en Comunidad Valenciana de Iberdrola, hablando de esto, del vehículo eléctrico, porque Vicente y yo llevamos este tema tocándolo mucho tiempo y parecía que ya están otra vez dando un poco la tabarra con el vehículo eléctrico y da la sensación de que ahora corre prisa, ¿no, Carlos? Bueno, a ver, sin prisa pero sin pausa, sí. Podríamos decir. La verdad es que hay algunos asuntos que con los que no nos podemos permitir esperar mucho más tiempo. Como sabéis, ahora hay una fuerte sensibilidad en relación al cambio climático que parece que estaba lejos en el horizonte, pero que vemos cómo nos afecta más de lo que nos parece, porque, en fin, pues los episodios de extremos en la climatología, pues sin duda alguna algo tendrán que ver, y por lo tanto, pues todos hemos aumentado esta sensibilidad, y para poder hacer frente a este problema, que sin duda ya es un problema reconocido por la comunidad científica y por lo tanto ineludible el abordarlo, pues el camino no es otro que descarbonizar la economía. Es decir, tenemos la suerte de vivir en un país y en un entorno desarrollado en donde pues tenemos muchos avances y muchas conquistas técnicas, pero sin duda hemos tenido también que pagar un precio por ello. Y ahora toca pues volver a replantearnos el modo de hacer algunas cosas y, por lo tanto, ser menos agresivos con el planeta que nos toca vivir. Y un capítulo importante de esto, como digo, es la descarbonización. Y entonces hay muchos frentes. Está claro, ahí tenemos, Carlos, una cosa clarísima. La revolución industrial se pudo llevar a cabo gracias al carbón. Esta segunda revolución que tuvimos durante el siglo XX es impensable sin los combustibles fósiles, pero hemos llegado a un punto que hay gente que dice que es un punto en el retorno, es un punto en el que tiene que cambiar, y sobre todo la gente que habla mal del vehículo eléctrico insiste en las baterías, lo que se contamina, pero una cosa yo creo que tiene que entender el usuario es que para traer el combustible desde cualquier parte del mundo a España, por poner un ejemplo de nuestro país, hay que quemar gasoil. En este caso, y hay que extraerlo, es complicado eso, pero la electricidad tiene una ventaja diferencial, que se puede, en este caso, producir de forma limpia y la transportamos por redes limpias. Así es. Tenemos la suerte de vivir en un país rico en recursos naturales para poder también extraer de ellos energía renovable. No solamente se dan las condiciones adecuadas en España, porque tenemos ya actualmente, aunque los objetivos todavía son más ambiciosos, actualmente el 40% de la electricidad producida en España es renovable, que es bastante, y el 60% de la electricidad es libre de emisiones. O sea, que el mix eléctrico del que disponemos en nuestro país es muy favorable para la introducción del vehículo eléctrico. Y además de eso, la red eléctrica española, el sistema eléctrico en general, está muy tecnificado, es muy moderno, muy smart, como decíamos ahora, y muy digitalizado, lo cual también favorece la penetración del vehículo eléctrico. Y como decíais vosotros, por último, además tenemos la oportunidad de disminuir nuestra factura exterior en combustible, en dependencia energética, que actualmente asciende ni más ni menos que a en torno de 40.000 millones de euros.
que se van fuera de España. Hoy ha dicho la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, ANFAC, ha dado a conocer que el 40% de las matriculaciones, hablamos de coches ahora, debe ser de electrificados en 2030 para cumplir los objetivos del gobierno. Estamos hablando de un número en 2030 ya el 40%, o sea, tiene que empezar bastante antes para llegar a ese 40%. Sí. ¿Cómo lo ve? Tenemos que empezar ya, ya hay un mercado, podemos decir, residual, pequeño, incipiente, pero sin duda, en mi opinión, esto va a empezar a cambiar de forma más visible a partir del 1 de enero. No sé si en la jornada se ha comentado que las marcas de coches a partir del 1 de enero ya se enfrentan, digamos, a un panorama incluso de riesgo de multas si no cumplen los objetivos que se les ha marcado por parte de las autoridades europeas, con lo cual ya no se venderán coches eléctricos solamente a demanda del mercado, sino que las propias marcas se van a esforzar comercialmente, no solamente lanzando nuevos modelos, todas las marcas ya van a tener en su catálogo modelos eléctricos o híbridos, y por lo tanto también comercialmente los concesionarios tienen que esforzarse por comercializar de forma óptima estos vehículos para poder llegar a las cuotas que les exige la Unión Europea. Pero todo eso está muy bien, pero después tienen que ser óptimos para el usuario final, ¿no? El conductor del vehículo, el usuario, el propietario del coche, también tiene que cubrir sus necesidades, en cierta manera. ¿El eléctrico cubre las necesidades en el 2020, es decir, el año que viene? Hay muchos usos y muchos usuarios para los cuales el vehículo eléctrico ya resulta viable, factible, no solo desde el punto de vista, como estamos diciendo, de las ventajas medioambientales, sino también porque mejora la economía familiar o la economía de las pymes. Es decir, si un usuario particular o una empresa hacen recorridos diarios de más de 50, 60 kilómetros al día, si hacen cuentas, pues teniendo en cuenta que la electricidad puede llegar a ser hasta 10 veces más barata que el combustible fósil, pues aunque la compra todavía resulte algo más cara en lo que es el precio de adquisición, sin embargo, en el uso diario, teniendo en cuenta el ahorro que se obtiene por el uso de la electricidad, pues depende, ya digo, del uso que se haga y del número de kilómetros que se recorran al día, pues en algunos casos en 4, en 5, en 6 años, pues el coste total, si tenemos en cuenta no solo el coste de adquisición, sino el coste de mantenimiento y el combustible, pues puede llegar a ser más barato ya hoy el coche eléctrico que cualquier otro coche similar con motor de combustión. Sí, Carlos, en este caso son las máquinas, el coche, es responsabilidad de los fabricantes, que sí, al principio había una limitación de la autonomía, ahora cada vez más las están ampliando, mejorando las baterías, pero eso es la responsabilidad de los fabricantes. En este caso, la responsabilidad de las redes eléctricas o de las compañías eléctricas como vosotros es darle al usuario, al cliente de Iberdrola, un escenario en el que se pueda mover con cierta libertad y con tener una red de recarga profesional, mantenida. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, vuestro 2020? ¿Qué tenéis planificado para 2020 para atender ese tipo de necesidades para los clientes de Iberdrola? Bueno, no 2020, 2019. En 2019 ya estamos haciendo un esfuerzo grande. En efecto, nuestro papel en la electrificación del transporte es suministrar las soluciones de recarga. ¿Qué son soluciones de recarga? Pues la más importante es la solución doméstica. Es decir, cuando alguien se compra un coche eléctrico, lo primero que tiene que tener es el modo de recargarlo diariamente en su garaje, en su casa o en su empresa. Y recomendamos por la noche y barato, ¿verdad? Y por la noche no solo es más barato, sino que es más barato porque es mejor para el sistema y porque, efectivamente el precio de la electricidad por la noche, teniendo eso en cuenta, pues es más barato, con lo cual pues todos salimos ganando. Y entonces esa es la principal necesidad, el recargar diariamente el coche o nocturnamente, podemos decir. Exacto, con nocturnidad. Con nocturnidad, porque eso es lo que sale a cuenta. Pero no solo eso, porque también los coches cada vez tienen más autonomía, los coches eléctricos, ya hay autonomías que rondan los 400 kilómetros, ahora esa es la media de los coches que salen al mercado, y por lo tanto con 400 kilómetros no te puedes mover solamente por Valencia, te puedes ir a Alicante, te puedes ir a Murcia, puedes moverte, puedes ir a Madrid, y eso a donde quieras. Claro. Pero eso exige que también en esos desplazamientos pueda haber puntos de recarga rápida en donde tomándote un café en 15 o 20 minutos puedas
volver a tener la batería en disposición de continuar el viaje. Y eso es lo que estamos haciendo, montar puntos de recarga rápida. Este año, ya digo, no en 2020, sino en 2019, sí. Nuestra idea es poner puntos de recarga rápida en todas las principales radiales y corredores en España, y estamos haciéndolo aproximadamente poniendo cada 100 kilómetros un punto de recarga de 50 kilovatios como mínimo. Y en eso estamos. Si el punto de recarga también, o los puntos de recarga son de recarga rápida, que me parece bien, pero si el automóvil, el turismo no está hecho para esa carga rápida, pues están ustedes trabajando casi más en el futuro que en el presente todavía, ¿no? Porque muchos vehículos... todos los coches tienen recarga rápida, todos los que salen al mercado ya, desde luego. Es decir, que se puede recargar en casa con la potencia y capacidad que dan los suministros en las viviendas, es decir, no hace falta cambiar la instalación eléctrica de la vivienda, tan solo poner un punto de recarga dedicado y es asegurarnos de que se hace por parte de un profesional que lo hace de forma correcta. Pero aparte de eso, efectivamente, sí que los coches, además de ese modo de recarga, tienen luego una recarga al menos a 50 kilovatios. Sí, esa es digamos que la cifra que nos estamos moviendo ahora, pero también mira, en la entrevista anterior, Carlos, estaba el presidente en este caso de la Feria del Automóvil, que también es un concesionario de Jaguar. Jaguar acaba de anunciar que pasa con una actualización del software de 50 kilovatios a 150 kilovatios, o sea, triplica la velocidad y claro, por muy grande que sea el grifo, si nosotros tenemos una botella de medio litro, obviamente no cabe más, ¿no? Entonces, este es el tema. Ustedes pueden poner unos grandes cargadores, pero después el coche tiene que tener también la posibilidad o la entrada para poder que pueda entrar rápidamente esa carga de electricidad. Sí, el símil del agua pues puede valer, efectivamente. Es decir, que los coches, como bien estabais diciendo, hasta ahora los que tienen la capacidad de recarga rápida era a 50 kilovatios en continua, pero ya están saliendo coches con 100 y 150 kilovatios con posibilidad de recargarlos a 100 y 150 kilovatios. Por lo tanto, la infraestructura tiene que ser capaz también de dar esa energía, los coches que están preparados para ello, y por eso nosotros ya estamos instalando también puntos de recarga de 100 y 150. Claro, con esos 150 estamos hablando de minutos, de pocos minutos para la recarga completa, en el caso de que el coche también lo acepte, claro, lo admita. Sí, por supuesto, claro, tiene que ser en un coche que admite ese tipo de recarga, pero también es verdad que las baterías cada vez son de más capacidad, por lo tanto, insisto que la parada estándar o la parada normal en una autopista, en un área de servicio, en una autopista, en un restaurante, para hacer una recarga rápida del coche, pues tenderá a ser del orden de 10 o 15 minutos, efectivamente. Claro. Y en ese tiempo debería ser capaz de tener la recarga ya suficiente como para continuar y hacer otros 200 o 300. Sí, 15 minutos viene a ser un poquito más quizá que una carga de, si tenemos un vehículo diésel o gasolina, un poco más, ¿no? Es verdad que 15 minutos es mucho tiempo dependiendo qué, ¿no? 15 minutos tomándose un café y relajadamente y charlando está bien, y seguramente 15 minutos operándote pues no es lo mismo, se hacen más largos, ¿no? Pero además va en pos de la seguridad vial, por eso, separadita. Por eso. Bueno, yo os he dicho que creo que hemos comentado antes de estar en el programa, que yo tengo también 2 coches eléctricos y estoy acostumbrado a moverme y puedo asegurar que no resulta en absoluto incómodo esta necesidad de parar, ya digo, al menos 15 minutos, porque efectivamente, aunque estamos acostumbrados a que en una gasolinera, pues igual la carga de la gasolina, pues son 5 minutos, no pasa nada por estar 10 minutos más, teniendo en cuenta que el coche eléctrico da otras satisfacciones y otras ventajas y otras prestaciones que por supuesto resultan muy favorables y muy estimulantes para el que los conduce. Y sobre todo el futuro del transporte también va a pasar por ahí, por aquello que decía también de los cargadores ultra rápidos que van a venir muy bien para el transporte, para las furgonetas, para estas empresas, ¿no? Sí, también sin duda. Carlos, ¿estáis trabajando también, por ejemplo, en este caso con transportes públicos? Es decir, una ciudad que necesita una red de recarga potente para autobuses urbanos. ¿Ahí también está Iberdrola trabajando? Sí, nosotros en estos años en donde realmente el mercado todavía era muy pequeño
pero ya, en fin, llevamos ya, como digo, 10 años trabajando en movilidad eléctrica, hemos hecho proyectos muy variados. Incluso hemos hecho proyectos de recarga de autobuses urbanos. Y sí que hemos tenido esa experiencia y hemos colaborado con algunas empresas que fabrican autobuses eléctricos, y hemos colaborado en algunos proyectos para instalarles y prestarles el servicio de recarga urbano. En efecto, hay un gran interés por parte de todos los ayuntamientos por utilizar autobuses urbanos eléctricos, y esto también va a ser una tendencia que vamos a ver crecer en todas las ciudades españolas en los próximos años, sin duda. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce y por darnos toda esta información que nos ha venido muy bien de lo que es el presente y, sin duda alguna, lo que va a ser el futuro y de lo más cercano, más cerca de lo que pensábamos en principio y lo que hubiésemos apostado hace nada, meses. Hace nada, incluso, Vicente, sí que es verdad. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros, y efectivamente creo que tenemos que prepararnos para ver una rápida transformación en beneficio de todos, sin duda alguna. Se quedará en nuestra jerga esto de Smart Mobility. Muy bien, pues muchísimas gracias, me alegro. Un abrazo muy grande, gracias, don Carlos. A vosotros. Adiós. Gracias. Carlos Bergera es el responsable de Smart Mobility de Iberdrola. Con nosotros.